Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta quinta sesión del ciclo de poesía de mujeres que organiza nuestra librería. Hoy tendremos la presencia de las poetas Elisa Díaz Castelo y Tania López Luis. Bueno, antes de darle la palabra a ellas para que lean sus poemas, me gustaría leer sus reseñas biográficas. Elisa Díaz Castelo, autora de Principia, Tierra Adentro 2018, El Reino de lo No Lineal, Fondo de Cultura Económica 2020, Proyecto Manhattan, Antílope 2021, Planetas Habitables, Almadía 2023, El Libro de las Costumbres Rojas, Elefanta 2023, Malacría, Sexto Piso 2025, y en colaboración con Adalbert Sáenz Hernández, Las Fuerzas Débiles, Vaso Roto 2024. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2019, el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 y el Premio Poetry International 2016. Ha sido becaria del FONCA, Jóvenes Creadores y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Con el apoyo de las becas Fulbright, Comexus y Goldwater, cursó una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y Teddy López Mills nació en la Ciudad de México. Ha publicado varios libros de poesía, entre los cuales están Contracorriente, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2008, Muerte en la Rúa Augusta, Almadía, Premio Javier Villaurrutia 2009 de Escritores para Escritores, y Amigo del Perro Cojo, Almadía, Premio Iberoamericano Bellas Artes Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2015, además de 5 volúmenes de prosa. La Noche en Blanco de Mallarmé, Libro de las Explicaciones, Almadía, Premio Narrativa Antonina Artaud 2013, La Invención de un Diario, Mi Caso Rambó y Cascarón Roto. En 2021 se le otorgó el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo. Su libro más reciente se titula No contiene armonías. Almadía 2023. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de sábado. Muchas gracias a Manuel Bonilla por esta invitación y me da muchísimo gusto leer con Elisa. He decidido van a ser bloques, entonces voy a tratar de que haya cierta dinámica en mi lectura. He decidido hacer una especie como de lectura retrospectiva, entonces voy a empezar con 1 o 2 poemas de un libro que publiqué en 2000 que se llama Horas. Entonces, bueno, paso a leerlo. Es muy raro leer poemas tan antiguos, hace mucho que no lo hacía. Y lo que uno descubre en esos poemas antiguos. Este se llama Tarde en Huitzilac, y es un poema que le dediqué a Hugo Bolla. Yo no sé si ustedes sepan quién es Hugo Bolla, un personaje fundamental en cierta parte de la poesía mexicana. Él era argentino, trabajó en la Iberoamericana muchos años y fundó una revista que fue fundamental, que se llamaba primero El Poeta y su Trabajo y luego Poesía y Poética, y era realmente fue un maestro para muchísima gente. Yo siempre tuve una relación de cercanía, pero también de mucha discusión con él. Bueno, tarde en principio. Supongamos que todo estuvo ahí. Las hilachas de sol sobre una ladera que cuidaba su propio cultivo de sombras, el árbol imaginado desde la orilla de la ciudad, como una fricción recurrente de ramas en la memoria que busca otro árbol para fracturar el molde, otra postura del eucalipto para inventar una forma, una prueba de que el día vino con su cuota de objetos, su volumen de naturaleza intacta. Supongamos que ese jardín tuvo su propia ascendencia, que el barranco domado por la casa cedió su intemperie a cambio de la baraja de tonos repartida desigualmente entre el régimen insubordinado del pasto y las calles sueltas como cintas desde lejos, que la ruta del campo fue el retorno a una edad menos sólida de los cuerpos, cuando el aire y la piel trashumaban en un mismo flanco de la luz. Supongamos que en ese declive de la tierra, durante 2 o 3 horas junto a la fogata, hubo una civilización y luego su ruina, un estilo estrecho de la frase y otro idioma de silencios esculpido en la aldea de la boca, otra versión de la persona
más clemente que nuestros contornos descompuestos en la arcadia de una colina, como las figuras de un tiempo carcomido por la campaña seca de unas cuantas voces. Supongamos que tuvo sentido proclamar el Make It New en polvo morelense, el molino de Montale y su agua veteada, el Dante y yo mitigado por el falso trópico de la fronda que anulaba toda noción de testigos, salvo el perro de la cuadra uncido a la reja de alambres, que recibía nuestros dardos de carne como un mártir condenado a imitar la quietud del pavimento. Supongamos que todo ocurrió. Primero la polémica de hábitos más allá del paisaje, el arte o la ira de la defensa, luego la duda moral en las cuestas de Huitzilac, a ratos la alianza entre una tradición y el grito, que hubo al final el gorjeo tan deseado de un ave diminuta, la melancolía dilatada de un burro pasajero frente a la barda de piedra, y que la falla de origen en ese fasto bucólico no fue la extensa gramática de los comensales, sino la avaricia imparcial de esa tarde que dispuso dar otra vez de sí tan solo una idea más imperfecta. Este otro poema que se llama Secuela, voy a leer la primera parte. Secuela. Queda la casa cuando uno vuelve, queda el mundo guardado en la casa, la paz recogida entre los muebles y la puerta, la paz y la casa en una misma suma tosca, pero perfectible por las trampas de una cifra que iguala lo vacío con lo lleno, lo tuyo, la persona infusa, lo mío, el nido de un boquete en la vertical, Toconoma si quieres, la isla abierta en medio de un tirol, casi dañado por la ribera del muro, otro hoyo que nació sin estrella ese, otro que murió en la obra negra. Paz o disolución se parecen. Si cuenta lo que uno hizo, las marchas forzadas en contra del año, la ruta estival de la mano en un arbusto, a veces la jauría de insectos en un patio, la danza rústica de los pies con la cabeza, y en una esquina la inmaculada sombra, el injusto perfil pidiendo otro episodio, al menos una fuga clandestina entre el tumulto de personajes que reordenan la ventisca afuera, la pérdida y la ganancia, un sentido del tacto por otro del oído. Te escucho porque la hora pasa con una voz o un tono verosímil. No te toco porque se detiene en seco, tan inamovible en este punto de la roca, tan clavada en el hoyo, en el yeso, tan quieta que se desmorona, no como una estatua, como un hueco donde entro. Ay, bueno, pues muchas gracias también por estar aquí. Estoy muy emocionada de leer con Teddy, que es una autora que he leído mucho y admiro mucho también. Así que, bueno, muchas gracias a Librería Bonillas por la invitación para participar en este ciclo. Y bueno, voy a empezar también con un poema de mi primer libro, que se llama Sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer. Hay estrellas hasta que se acaba la vista, estrellas hasta que se cansa la luz, hasta que la luz no alcanza, dicen, más allá de eso, incluso donde no podemos ver, estrellas. Sigue el universo inalterable, siguen galaxias de entumidas espirales, porque la luz no llega, porque la luz no alcanza, estrellas hasta que se nubla la vista, hasta quién sabe dónde y después, aún, o eso dicen, estrellas. Así con mis ausentes, no los muertos, los que viven aunque no los vea, despejan la mesa en casas que no conozco, con un gesto cansado toman una manzana, se amarran las agujetas, no lo sé de cierto, pero puedo deducirlo, que andan por ahí disfrazados de incógnitos, se saben de memoria calles que nunca he visto, sus lenguas tocan palabras de otras lenguas, concretos, afincados en sus pies y en sus manos, se animan por la nueva película y absueltos rompen tazas y vasos y miran sus reflejos sin sorpresa. Son como muertos, son como fantasmas, pero más torpes, más tibios, viven tanto como antes, tantas horas, días completos, todos los minutos de corrido, cada segundo de cobre en el reloj de la iglesia. Igual, les falta el cambio,
se desesperan, se les hace tarde, y cuando los recuerdo, no son quienes son quienes eran, los verdaderos, no esos farsantes que existen a mis espaldas, sino espectros de años abajo, a contracorriente, su dulzura de manos y palabra, de obra y omisión, de juramentos que se han pasado un poco de la fecha, se han tornado ácidos, ligeramente malolientes por mi culpa, por mi gran culpa. Ni siquiera en la soledad estamos solos. Los ausentes andan por ahí, con su caminar de autómata, de forma oblicua siguen en el mundo. Se levantan, se cepillan el pelo, qué cansancio. El mundo que no vemos sigue precipitándose y existe. Por lo menos los muertos son más congruentes. Se aferran uñas, dientes a sus tumbas, se llenan el nombre de ceniza. Sus huesos son de piedra, se ahuecan en la duda, en la certeza, y no les amanece nunca. Les crece un poco el pelo, las uñas, pero nada más y nada grave. No andan por ahí pintándose los labios, saludando de beso en la mejilla. No andan por ahí recordando sus sueños y olvidándome un poco y pensando que esta que soy ahora no es la misma. No andan por ahí llamándome farsante, recordando a la otra y olvidando mis lunares, uno a uno, estrellas que se alejan, cuya luz ya no alcanza. Y bueno, voy a leer también uno de El reino de lo no lineal. Se llama Orfelia desvaría con las metamorfosis. Ah, bueno, y quería contar un poco de cómo escribí este poema. Cuando Google Translate era muy malo, cometía muchísimos errores. Todavía comete errores, ¿no? Pero antes cometía muchísimos errores y esos errores eran a veces muy fértiles, ¿no? Entonces, yo traduje fragmentos de las metamorfosis muchas veces y salían unas cosas rarísimas y a partir de eso iba escribiendo cosas, ¿no? Bueno, y así un poco, ese fue el inicio de este poema. Orfelia desvaría con las metamorfosis. 1. Quise aligerar el regreso del fin del mundo con un poco de conversación. 2. Eres de los fantasmas que continúan a través de sus heridas. 3. Envejeceré. Entonces nadie podrá creer que alguna vez fui amada. 4. Me gustaría cambiar tanto que la gente diga que no puede verme. 1. No es eso. Solo quiero mover a los muertos con mi voz. 2. No lo sé, pero no lo sé, pero tengo miedo. 3. Corrimos por el crudo y oscuro silencio. 4. ¿Cómo honras tú esos años? A veces recuerdas. 1. Moriste una segunda vez y no tuviste quejas. 2. Apenas te toqué, te alimenté con tristeza. 3. Tu amor por mí es viejo. ¿Puede ser cierto algo así? 1. Te olvido aunque no quiera. 2. Me comeré tu sombra. 3. Algunos llaman a esto sobrevivir. Bueno, pues yo creo que ya. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Teri. Bueno, como parte del ciclo, nuestra idea es también que las autoras puedan de alguna forma manifestar las ideas que están detrás de lo que escriben. Entonces, quisiera hacerle algunas consultas. La idea es que se pueda establecer un diálogo en la medida de lo posible. Y quisiera partir con la primera pregunta para ambas, que sería, ¿cuáles son las ideas que están detrás de tu poesía? Para ambas, por favor. Empiezo yo. No creo que haya una sola idea, sino sobre todo ahora que hice esta lectura retrospectiva, en cada uno de los poemas recordé la idea, o digamos, no solo la idea, sino el hecho o la palabra o el poema que estaba leyendo, lo que me había podido ese día. Entonces, en mi caso está, digamos, cada poema responde a algo distinto. Y luego está lo que uno puede hacer también, ¿no? Uno no puede hacer muchísimos tipos de poesía, sino acaba siendo el que uno puede hacer. Entonces, yo no diría que yo tengo una poética, ahorita lo estaba comentando Nesbeiri, o una doctrina poética, sino la flexibilidad de lo que puedo hacer, pues, ¿no? De un talento más o menos restringido por sus límites, ¿no?
Bueno, es difícil pensar, pienso que quizá cada poema tiene su idea, ¿no? Y su forma y su idea pues son, no se pueden separar realmente. Entonces, pensando un poco en los poemas que leí, el primero, que se llama Sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer. Bueno, en general este libro tiene mucho que ver con ciencia, me interesa mucho la ciencia, y en este poema estaba pensando sobre la noción del horizonte de eventos. Hay una paradoja que me encanta, que es que la paradoja de Albers, me parece que se llama así, que es un señor que se dio cuenta de que, bueno, pues si el universo es infinito y hay un infinito número de estrellas, entonces en la noche tendría que haber una luz cegadora, porque hay tantas estrellas que no terminan nunca, o sea, la luz sería intolerable. Entonces, ¿por qué podemos ver las estrellas que hay? Bueno, esa paradoja la resolvió Edgar Allan Poe, curiosamente, que era un aficionado a la ciencia y a la astronomía, y que tiene que ver, él adivinó que la luz pues tarda tiempo en viajar por el espacio, y mucha de esa luz que existe allá afuera, muchas de esas estrellas que existen, no han llegado, su luz no ha llegado a nosotros, ¿no? Entonces, por eso vemos un número finito de estrellas en el espacio. Esa es, digamos, la idea de la que partí para escribir este poema, y pensé en las estrellas, todas esas estrellas que no llegamos a ver, como metáforas de las personas que estuvieron en nuestra vida, pero ya no lo están. Pero eso no significa que esas personas no existan o que estén muertas, sino simplemente que no las vemos, ¿no? Que están, en todo momento en el que estamos vivos nosotros, esas personas también están vivas, pero no estamos coincidiendo con ellas, ¿no? Y por lo tanto es fácil olvidarlas, quizá, pero no. En fin, esa era la idea detrás de ese poema. Y con el de Orfelia varía con las metamorfosis. La verdad es que es difícil pensar en cuál es la idea como intelectual detrás de ese poema, pero creo que tiene que ver con, como me he preguntado mucho, una de mis obsesiones en lo que he escrito tiene que ver con cómo funciona la memoria, ¿no? Y cómo recordamos y cómo cada vez que recordamos algo lo alteramos. Aquello que recordamos, no recordamos digamos, el origen del el evento que originó el recuerdo, sino recordamos la última vez que recordamos el recuerdo. Y entonces cada vez que recordamos algo lo reciclamos, lo reescribimos, lo cambiamos y eso es muy trágico, ¿no? Porque es como si recordar alterara el recuerdo original, ¿no? Entonces, también me gusta mucho la traducción y pues digamos que me dedico a la traducción y entonces la traducción, este tipo de traducción que hacía yo, que a veces sigo haciendo, ¿no? En Google Translate, así hasta la idea es que se vaya, el texto se vaya pervirtiendo, ¿no? Se vaya volviendo extraño para sí mismo y extraño incluso sintácticamente. Y ahí en ese reciclaje creo que se está meditando también sobre cómo funciona el recuerdo, ¿no? El original cambia hasta que ya no tiene nada que ver con, o sea, más bien el texto que describe algo cambia hasta que ya no tiene nada que ver con el original, ¿no? Hay un teléfono descompuesto y la memoria finalmente es un teléfono descompuesto y este poema tiene que ver con eso, con el pasado y con la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos ideas que están detrás de esos dos poemas. Muchas gracias, Fede, muchas gracias, Lisa. Bueno, una segunda pregunta, también para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido importantes para el desarrollo de su poesía? Bueno, esa es una pregunta inagotable, las influencias. Yo creo que es que podría, ¿por dónde empezar? En cada libro son distintas además, ¿no? Ahora que, digamos, Elisa fue muy puntual con las explicaciones, lo cual siempre es muy agradecible. Ahora que mencioné a Hugo Gola, por ejemplo, Hugo Gola fue una especie de escuela de influencias y esa escuela de influencias es cierta poesía de Estados Unidos, digamos, Charles Olson, H.D., Robert Creeley, George Oppen, Zukovsky. Y bueno, esa es una influencia que vienen además de Ezra Pound, de William Carlos Williams, y esas son influencias muy poderosas. Ezra Pound es quizá una de las influencias más poderosas en mi poesía. Iba a leer ahora un poema que está aquí sobre el final de uno de los cantos pisanos, que los cantos de Pisa me parecen una de las experiencias de escritura de poesía en un extremo, en un estado extremoso. Lo escribió en una jaula cuando lo declararon enemigo
y lo apresaron, lo tomaron preso, lo pusieron en una jaula en Pisa, y en una jaula en el exterior, y había, no, obviamente Pound se volvió loco ahí, pero escribió los cantos pisanos. Y uno de ellos termina, todos son además con esta especie de revoltijo político, y ese revoltijo, esa simultaneidad que tiene Pound, que de algún modo tiene Eliot, y que tiene también otro gran maestro que es Apollinaire, para mí han sido fundamentales a la hora de crear. No lo diré que se note en todos los poemas, pero sí es lo que de algún modo me hace mover las piezas, ¿no? Pero claro, te digo esos, pero hay muchos más, ¿no? También está Anne Carson, también está Octavio Paz, también está Gorostiza, también está Salvador Novo, también está Gerald Manley Hopkins, también está López Velarde, pero no son necesariamente influencias que se notan, pero sí son como semillas o deseos, pues, de aspiraciones. No sé si tú tengas, creo que es una, hay una frase famosa de Harold Bloom de la angustia de las influencias. Yo no tengo esa angustia para nada. Yo al contrario, yo busco la contaminación, porque hay es tan poca mi personalidad. Yo, la verdad, lo que más quiero es que adquirir otras, o más densidad. Entonces yo quiero la contaminación. A ver, con respecto a influencias, estaba pensando en tres cosas que me interesan. Me gusta mucho, creo que cuando preguntan ¿por qué te gusta la poesía? Para mí la respuesta tiene que ver con lo impredecible del lenguaje poético. Y más en esta época en la que vivimos, en la que pues existe la inteligencia artificial, existe el texto predictivo del celular, ¿no? Y te das cuenta solamente con el texto predictivo del celular, que es bastante básico en su funcionamiento, qué predecible es lo que decimos, ¿no? Y eso me resulta muy aburrido porque pienso que aquello que es muy predecible también, paradójicamente, contiene muy poca información. Entonces, a mí me gusta que este lenguaje como medio feral, ¿no? De la poesía contrapelo, difícil de adivinar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, desde Vallejo siempre ha sido una gran inspiración para mí, porque creo que él es el que más explora la extrañeza, ¿no? Incluso se rompe la sintaxis en el sentido de lo impredecible. Y a Vallejo lo he leído mucho y me ayuda mucho a escribir, leerlo. Entonces, en general, de la poesía me interesa eso, lo impredecible del lenguaje. Y para mí es un lenguaje que contiene muchísima más información que el lenguaje que usamos todos los días, que se siente ya muy domesticado, ¿no? Eso por un lado. Luego, también me gusta mucho la poesía que establece un diálogo con otros lenguajes. En mi caso me gusta mucho la ciencia y, pues, por ejemplo, le he leído mucho a Szymborska. Szymborska es una gran influencia en mi trabajo. También yo diría que es esencial, es una poeta que he leído muchísimo, que admiro mucho su inteligencia y cómo sus poemas son extremadamente inteligentes, pero son sencillos también, ¿no? Y creo que eso es las cosas más difíciles de lograr y más inteligente, o sea, necesitan ser extremadamente inteligente para que sean sencillos, pero complejos a la vez, ¿no? Y muchas de las preguntas de las que parte tienen que ver con temas científicos, a veces de cuestiones de números, cosas que no pensaría uno que son, o sea, prestan a lo poético, ¿no? La existencia misma de las fronteras, o sea, como cosas que parecen ser muy ajenas a lo poético, pero que ella encontrar el costado, ella logra encontrar, perdón, el costado poético de esos temas. Y luego, por último, diría que me interesa mucho la escritura que desobedece los límites entre los géneros, ¿no? Me gusta la escritura híbrida, me gusta que haya prosa que sea muy poética, me gusta que haya ensayo que sea muy poético, que me gustan esos textos que no queda del todo claro si son poesía o novela o ensayo, y en ese sentido, pues, pienso en Anne Carson, también en Teddy, justamente, ¿no? Como lo híbrido me interesa muchísimo. También quizá tiene que ver con lo impredecible, ¿no? Al fin y al cabo, también me gusta que sea desobediente la literatura. Muchas gracias. Y ya como para cerrar, para ambas también, ¿qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Para ambas, por favor. Bueno, la verdad es que me costaría mucho trabajo responder esa pregunta, porque tendría que hablar en nombre de la poesía,
y no voy a hacerlo, porque ya sería un acto político y no quiero hacer declaraciones políticas el día de hoy. Ya ayer estuvo muy movida la poesía y la política en la Ciudad de México, y yo preferiría abstenerme de eso. Leo a mis contemporáneos, leo lo más que puedo, a Lisa, todo lo que llegue a mis manos, pero no podría hacer predicciones. Yo no creo que haya un lanzamiento de la poesía, así de que cada generación haga lanzamientos, ¿no? Yo creo que hay continuidad, siempre hay continuidad, y hay, no voy a usar una palabra muy pasiana, rupturas también, ¿no? Pero esas rupturas también crean continuidad, ¿no? Es muy difícil que algo que se rompe, digamos, una vanguardia, para usar las palabras precisas, no cree una especie de continuidad y una especie de convención, se convierte en una convención. Un gesto rebelde se convierte en una convención. Es una discusión que yo tenía muy seguido con Hugo Bolla, que acusaba a la poesía mexicana de carecer de vanguardia. Decía que la poesía mexicana estaba condenada a una especie de encierro en la transparencia y en la verticalidad, y que nunca iba a haber una vanguardia verdadera en la poesía mexicana. Yo no sé si tenga razón, yo no creo que tenga razón, pero en fin, digamos que sí. Entonces, que la poesía mexicana está condenada a repetirse en esa especie, en ese espacio, pues, ¿no? Creado de una vez por todas. No sé, las predicciones me cuestan trabajo, pero y tampoco quiero usar esa horrible palabra de yo veo que la poesía mexicana goza de muy buena salud, porque no parece chistoso, pero pues, no sé, creo que con eso mucho más o menos. Sí, no, yo tampoco podría predecir qué es lo que va a pasar. O sea, siento que está fuera de mi capacidad. Podría predecir quizá que voy a escribir yo, tal vez, y ni siquiera con seguridad, ¿no? Y entonces menos podría pensar en qué va a pasar con la poesía en el futuro, ¿no? Pienso que este es un momento clave porque con pues la inteligencia artificial va a cambiar nuestra relación bueno, ha cambiado ya nuestra relación con los textos, nuestra relación con la reflexión, ¿no? Y entonces creo que la poesía sería bueno que sea algún tipo de respuesta en contra de eso, pero porque la naturaleza de la poesía para mí es completamente antitética con lo que, pues el tipo de textos que se generan en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pienso que puede haber una respuesta ahí, un espacio para la resistencia, pero eso es lo que a mí me gustaría que pasara, no podría decir que eso es lo que va a suceder, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Teddy, muchas gracias, Elisa, y ahora invitarlas a una segunda ronda de poemas, por favor. Bueno, pues voy a leer un poema de mi último libro de poesía. Bueno, lo escribí con Adalbert Salas Hernández. La idea era como que nos poníamos un tema y cada uno escribía un poema distinto sobre ese tema, ¿no? Entonces, este poema se llama Síntoma y esta es pues mi versión de Síntoma. El síntoma aparece por la noche. Trata de no hacer ruido al entrar en mi cuarto, pero escucho sus huesos cariados armarse contra mi desvelo. Se sienta al borde de mi cama y habla en el lenguaje de los animales extintos. Su corazón, acompasado al mío, late en un semitono más amargo. Me enseña cómo lograr que rimen las cosas inciertas y produce un coloquio de termómetros. Enciendo la lámpara. Se rompe la oscuridad de un lado al otro. El síntoma estornuda en el envés del codo. Toca el comienzo de mi vestido y el perfil de las cosas enojadas. Yo lo desgloso lento y a pesar de la luz. Y así pasan las horas. La calavera rota de las horas. Mi abuela, me explica al oído mi huella de carbono. Mi sombra arde de fiebre. Mis manos germinan cientos de dedos y me lastima el principio de las cosas. El síntoma se disminuye y duerme. Pensar que no supe nunca que estaba ciega hasta que vi al síntoma sentarse a un lado mío. Nunca supe hasta ahora que me abriga el aliento que exhalaron por la noche mis ancestros dormidos. Hoy soy epílogo, hoy soy carcasa. El hambre apoya su mano fría contra mi vientre. Entro y salgo de las habitaciones. El síntoma está triste. Le devuelvo la ruta que había empezado a trazar con el meñique. Mis cicatrices cambian de color cuando me toca. Nadie cree que lo nuestro es solo mío.
El síntoma pelea como una lámpara pelea con la noche. Es un criador de ataúdes. El síntoma crece si cierro los ojos, si trato de seguir con vida. No es nada del otro mundo. Es el olor de un estanque rojo, el llanto de una madre primeriza, y me pide que lo detenga porque podría caerse. El síntoma es el padre de los peores animales. Hoy tengo el síntoma. Hoy el síntoma me tiene. Soy una incógnita que el silencio despeja, una fruta en la última hora de la tarde. Y pues se me ocurre leer otro de este mismo libro. Que, a ver, este que se llama Teoría del electrón único. Quizá el universo está hecho de un solo electrón que se mueve muy rápido y es todas las cosas a la vez. Hablé de esto con un hombre en una fiesta infantil, orbitados por niños, su brazo sobre mi hombro, su cuerpo colindaba con el mío. Todavía era verano, a pesar del viento, a pesar de su voz. El electrón de la primera gota de esa lluvia es el mismo que el de la canica que encontré al fondo de una alberca a los 7 años. Es el mismo que el del viento solar, que el de la cigarra que espera bajo tierra, que el del cadáver del perro atropellado, que el del primer hombre, que el de la última mujer, que el de la nave especial, que el del espejo roto, que el de la mano derecha del zurdo, que el de la hebilla de tu cinturón, que el de tu dedo corazón, que el de la piedra blanca sobre la piedra negra, que el de tu primer diente de leche, que el de tu primera cana, que el del vaso que rompí aquella noche, que el del foco que parpadea, que el de la piel detrás de mis rodillas, que el del camello, que el de la aguja, que el del pajar, que el del pez abisal y el del atún en lata, que el de tu mano y la mía y la suya y la de ella, y tal vez no importa si estamos lejos o nunca o no podemos, porque a fin de cuentas es válido preguntar si dos cuerpos que son el mismo pueden de hecho tocarse. Es válido preguntar si pueden de hecho dejarse de tocar. Bueno, yo les voy a leer un poema de un libro de 2003. ¿Es de 2003? ¿Creo? Es un poema viejo. 2002, se llama El libro es de Luz por Aire y Agua. Y bueno, como murió David Hockney, gran pintor de albercas, yo tuve una época en que las albercas eran mi obsesión. Este se llama La Alberca. A veces, cuando hago mi recuento y me detengo, digamos, en la primera década, durante un viaje a la frontera con la brutal lámina junto al arroyo y el páramo convocado por las llantas, los buitres de sobra en la rama hueca de algún leño, o de regreso a la cuadra más veloz, entre el eucalipto y los adoquines remotos de la iglesia, recaigo en las albercas de mi memoria y recuerdo los pozos iniciales sin geometría, reacios al uso de mis piernas, tiesos con su limo de mi miedo, o tan cerca del solsticio en la vereda de mi parque, un balneario público con nombre de continente, donde nunca vi el agua en la pila de cloro, sino salpicada en el aire con los gritos que se iban dilatando en las manchas de sol ese mediodía mientras yo miraba crecer la huella enorme de lodo en el centro de mi toalla, y algo percibía, no sé si de mí o de la blancura expugnable de ciertas cosas. Pero hay una alberca por encima de todas que me retiene. Su oval en la hora justa fue tan dúctil con cada clavado que parecía una maña del cuerpo. Estaba en Texas, en un motel de autopista, y aún al sumergirme podía oír cómo los motores raspaban mi última visión del pavimento. Ahí, en esa alberca, desde mi estatura en el flanco descendiente y menos profundo, tuve toda la mañana con los ojos cerrados en medio de la luz, un albedrío tan perfecto en los pies y en los brazos, un dominio tan exacto de la espuma que el fervor de las burbujas rotas en mi boca, al respirar hundida en el fondo, no fue un presagio, sino el final común de otros días en el agua, cuando apareció el mar más tarde, con los cocoteros borrosos en la curvatura de la bahía, el estilo raído de un desierto caduco en la arena, y nada nunca volvió a ser tan impersonal. Y les voy a leer
de este libro de Contracorriente, que es del 2006, y comentaba hace un rato que este libro, de algún modo, decidí echar el sentido por la borda, y tiene un epígrafe de Philip Larkin, el poeta inglés, que dice, si se me llamara para construir una religión, yo haría uso del agua. Y el poema A, porque van por orden alfabético, no sé si sea, no, yo creo que sí, no es tan largo. Además, el río al que me refiero es el que está aquí, el disque río que está aquí en la entrada de Coyoacán. Yo nací en Coyoacán, entonces era como nuestro río, que en realidad son aguas negras, ¿no? Entonces, este primer poema el recuerdo es mis hermanos que venían no quiero alargarme demasiado, llegaron un día mis hermanos chiquititos llorando y dijeron que habían visto el cadáver de un niño es el río Magdalena, creo que llegaste. Y estaban asustadísimos que habían visto el cadáver de un niño. Entonces, este primer poema es un estilo, bueno, no les voy a explicar nada del estilo, ya oirán ustedes, ¿no? Bueno, es ríos del agua, ríos solos del agua estrecha, calinosa, arrumbada entre dos flancos, ríos del agua mala con su fácil lomo reñido con las trampas, la incierta lámina hacia la retaguardia del día, con sus brotes luminosos bajo el follaje desdibujado por la bruma, que calculo densa cuando la imagino, y que atravieso sin dificultad al pasar por la zona húmeda donde ríos del agua castigan las orillas, con un fango más retráctil, más hambriento, de lodo cerrado en el jaloneo de las rocas, tirando de las raíces, socavando cualquier derrotero de la tierra, como si no hubiera distancia mensurable, salvo la que marcan ríos del agua cuando se sueltan de la brecha con sus aguas invasoras, aguas altas que alteran la áspera topografía de la breña y lo que uno piensa de los ríos del agua en la cabeza, tantas veces mezclados con su recuerdo, y no con los propios ríos del agua, aún no vistos pero ya oídos, meticulosos, tímidos, correctos, arponeados por la dulzura del sol en un perenne mediodía, ríos tan lisos que la mano siempre se sumerge en la misma agua o en su fantasma y tienta lo que un tajo de fondo abandona por la superficie, ríos del agua donde estoy y no he estado nunca, tiempo de por medio, minuto exacto de un agua distinta, la cohibida aunque maga a veces cuando traspasa diques, fronteras, murallas tan antiguas como su meandro, pero dócil agua al cabo, lenta agua cuando me toca oblicua, me cede una turbulencia mitigada, río de agua real, río súbito, caudal de plata hacia atrás con su flujo, trabado, cribando basura, esquivando lo que mata, lo que tuerce, lo que se agosta en la cima seca, hebra enjuta con su última gota en un recodo sin sombras, donde los restos de otros ríos se arremolinan en la mira y va otra vez con su agua a la petición de principio, más sabio el ojo que la oreja balbuciante con su oro fortuito, más ruidoso el río circunstancial, los relumbrones divagando hacia una letra, más curva la suerte, casuista la mente, qué es lo que veo, qué es lo que invento. Aprovechando que está, bueno, las dos poetas acá, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. Hola. Me gustaría preguntarles para ustedes qué es la poesía. ¡Qué malo eres! Yo no sé si tú tengas una definición precisa de la poesía. Fíjate que he estado releyendo El Arco y la Lira de Octavio Paz, y él tiene una definición lo suficientemente abstracta como para que pueda meterse en esa definición toda la poesía, ¿no? Que es una frase que tiene ritmo, es una frase con imagen que tiene ritmo.
me parece que es lo suficientemente abstracta como para que muchas cosas quepan ahí. Pero yo también diría que la poesía es cada poema, pues. Aunque hay gente que diría que la poesía no, digamos, la poesía no la puedes definir como todos los poemas, yo diría que sí. O sea, que la poesía, que cada poema es una definición de poesía. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pero yo no tengo una sola definición. No sé si la una sola definición. Pues creo que un poco ya contesté a esa pregunta sin quererlo cuando hablaba de lo impredecible, del lenguaje impredecible en comparación con el lenguaje predecible que usamos en el día a día. Y ahorita me acordé de algo que, bueno, cuando escribí este libro con Adalbert también le gusta mucho la ciencia y una vez le preguntaron, no, ¿por qué decidieron escribir sobre ciencia? Ya contesté yo y ya, lo de siempre, ¿no? Y entonces él contestó y me acuerdo que su respuesta me pareció excelente y me gustó mucho lo que dijo, que le gustaba la ciencia, específicamente la ciencia pues, del espacio exterior, porque justamente las fuerzas débiles tienen mucho que ver con el espacio exterior y con la cosmología, ¿no? Entonces, en la cosmología se estudian pues, unos fenómenos muy raros como el inicio del universo, el final del universo, el horizonte de eventos el horizonte cosmogónico, que es lo de las estrellas que les contaba, el horizonte de eventos, que es el horizonte alrededor de un agujero negro donde dejamos de observar qué está sucediendo porque el agujero negro se traga la luz, ¿no? Entonces él dijo que le gustaban esos fenómenos porque son fenómenos donde las leyes del espacio, las leyes del espacio-tiempo, las leyes que pues guían nuestra vida, llegan a un punto de quiebre, ¿no? Llegan a un punto en el que se rompen y se vuelven, son puntos de excepción, ¿no? De esas leyes. Y que para él la poesía es así también, ¿no? Es el lugar en donde las leyes del lenguaje se rompen, donde el lenguaje mismo se rompe. Y bueno, me encantó esa definición, entonces suscribo. Tiene que ver con lo que decía de lo poco predecible. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Gracias, pues qué dicha escucharlas juntas. Hoy en la mañana me di cuenta que las tenía juntas en mi librero. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta medio chismosa y es como, ¿qué obsesiones las habitan en este momento acá? Bueno, a mí es raro que no me habite una obsesión porque soy obsesiva, entonces no hay una sola cosa que no me obsesione. Pero digamos que la obsesión actual es la vigilancia extrema. Eso es lo que yo hago conmigo misma. Siempre vigilo a los demás. No vaya a ser. Pero sobre todo me vigilo a mí misma. Y mi obsesión, mencionó la memoria hace un ratito Elisa, la obsesión actual también es mi memoria. No la memoria, sino mi memoria. Entonces, constantemente, lo cual significa que mi existencia puede llegar a ser angustiante. Porque voy regresando, voy viendo qué es lo que recuerdo y qué es lo que olvido. Es muy impresionante la cantidad de cosas que me olvido. Para empezar, ahora que tú eres mamá muy reciente, a partir de qué momento empieza a ser nuestra vida, ¿no? No son los recuerdos de nuestros papás, ¿no? Entonces, bueno, la memoria es una de las cosas que más me obsesiona. No perderla, no olvidar nada. Antes yo no llevaba un diario, mi esposo murió hace 4 años, la muerte es otra de mis obsesiones, pero siempre lo hacía. Y desde entonces yo llevo un diario casi todos los días, apunto todo y es impresionante, no apunto nada importante, digo la vida es nada importante, digo hice tal, pensé tal cosa, leí tal cosa, mañana voy a hacer tal cosa. Y eso ha sido fundamental cuando me toca releerlo, y maravilloso tener ese recuento de tus días, porque es un testimonio de lo que no está, de que no vas a olvidar, ¿no? Entonces para mí eso, y además tengo un calendario junto a mi mesa cuando desayuno, tengo un enorme calendario y voy apuntando todo. Entonces la memoria es mi obsesión, el paso del tiempo. Bueno, sobre las versiones actuales, pues
ahora estoy escribiendo o intentando escribir porque es muy, muy difícil escribir con un niño pequeño y con trabajo, o sea, me siento muy rebasada, pero cuando puedo escribir estoy pensando mucho sobre la crianza y estoy escribiendo un libro sobre el embarazo y los primeros meses del bebé. Entonces, sí estoy muy obsesionada con eso, que de alguna forma ahí están muchas de mis obsesiones, ¿no? Porque la relación con el cuerpo, pues es muy peculiar durante el embarazo, porque es una cosa, pues, monstruosa. Digo, para bien, supongo, o sea, para bien, ¿no? O sea, qué bueno, pero sí es bastante monstruosa la experiencia de estar embarazada, de la transformación del cuerpo que sucede. Además, pues el parto, como que creo que hay muchos temas ahí donde veo que están pues cosas que a mí me interesan desde hace mucho tiempo, pero desde otro lugar, y entonces tengo ganas de explorarlo, y bueno, como que me batallo mucho encontrando el tiempo para poder hacerlo. Eso, y también escribí durante unos meses, todos los días, al igual que Teddy, llevaba un diario para tratar de aferrarme a los recuerdos del bebé y de las cosas que pasaron, porque también alrededor del parto y de los primeros meses de la vida de un bebé hay mucho olvido, ¿no? De hecho, la materia gris tiene transformaciones brutales durante el embarazo y hay una gran pérdida de materia gris que luego reaparece durante los primeros años de la crianza, pero de otra manera. Entonces, como que esos cambios en la estructura de mi cerebro, pues me inquietan mucho, me obsesionan, y también quería eso, aferrarme a no olvidar esos momentos, pero tratando de pensar, siempre teniendo obsesión con el pasado y con la memoria, pero también estoy empezando a obsesionarme con el presente, ¿no? Y tratando de capturar el presente y de vivirlo de otra forma, ¿no? Más allá de la escritura, ¿no? Como una práctica de mi día a día. Entonces, bueno, esas cosas, y también quiero escribir otra novela, escribí una novela y ahora quiero escribir otra, pero pues no he podido empezar, así. Sí. Hola, yo me llamo Brenda y quisiera saber si es que existe alguna respuesta para eso. ¿Cómo es que se cocina un poema? Es decir, digo, supongo que ha de ser distinto en cada situación, pero ¿es algo que se cocina a fuego lento o es algo que llega y se vomita con desesperación en la hoja? ¿Cómo sucede para ustedes? Bueno, yo voy a hablar como si todavía escribiera poesía, porque hace mucho que no se me ocurre un poema. Estoy esperando a ver si vuelve a suceder. Pero yo creo que hay poemas más deliberados y poemas más inspirados. Depende. Por ejemplo, Contracorriente, este libro, casi fue de un solo jalón. Fue un libro nacido de la furia y de una especie como de rebeldía absoluta frente al sentido, al orden, al uso de las palabras, todo esto, claro, en privado. Y este sí fue, hasta recuerdo la música que escuché, porque siempre escribo con audífonos, y recuerdo la música que escuché y cómo fue de un tirón. Pero eso no necesariamente va a ocurrir en cada libro ni con cada poema. Está la famosa inspiración, que es una palabra muy útil para describir muchas cosas. La inspiración puede ser de eso, ¿por qué? Porque es una palabra, no sé, puedo ver las fuerzas débiles y de repente se me ocurre algo y empiezo y apunto o leo el periódico, aquí tengo un poema sobre una foto en el periódico y se me ocurre algo. O yo camino mucho, entonces también durante una caminata se me puede, veo alguna cosa en la calle, algún tipo de luz, también puede ser la luz que entra por la ventana. Hay tantas maneras, pero a la hora de la hora puede ser de un solo tirón el poema, o puede ser nomás a mí me obsesiona mucho los principios, el incipit, ¿no? La primera cosa que vas a poner, porque de algún modo tiene una cosa fatalista. O sea, si empezaste así, ya no puedes empezar de otra manera. Es como cuando tomas una decisión, ¿no? Si ya tomaste esa decisión, ya la tomaste, ya quemaste un cartucho. Entonces, bueno, si ya empezaste de cierta forma, es casi imborrable ese principio, aunque lo borres. Bueno,
pero no sé si eso responde de algún modo a tu pregunta. Usas el verbo cocinar y usas fuego lento. Yo no sé si en mi caso sea algo más bien crudo. Creo que yo más bien diría que es crudo, no es algo cocinado. Bueno, pues estoy de acuerdo. Creo que cada poema es muy distinto y me ha sucedido desde poemas que... Tengo un poema que, de hecho, del Reino de lo No Lineal, que se me ocurrió, iba en el Metrobús, a Nora Pico, no tenía cómo escribirlo y me lo aprendí de memoria porque se me ocurrió completo. Así sí fue como así como si llegara a mí. Digo, es uno de los más cortitos, se llama... bueno, se llama Ofelia termina de leer un libro o alguna, ¿no? Y es bastante breve, pero sí se me ocurrió casi completo, pero es bastante inusual en realidad. Casi siempre yo escribo y reescribo mucho, escribo una primera versión de un poema, en general lo escribo a mano, luego la paso en la computadora y luego cada vez que corrijo el poema copio al anterior porque soy obsesiva también. Entonces guardo todas las versiones en el mismo documento y a veces un documento de un solo poema puede llegar a tener hasta 30 y tantas páginas porque los voy encimando como palimpsestos ahí unos a los otros. Y en general ese es más mi proceso, ¿no? Como corregir mucho, cambiar mucho. Y hay un poema que tengo, que es quizá el que más tiempo me tardé en escribir, quizá, que se llama, se encuentra una grabación de Eurídice en la web. Y ese poema, pues, lo comencé a escribir en 2015. Digo, no lo estuve escribiendo todo el tiempo, pero digamos que la última versión es de 2023. Y sí lo reescribí a lo largo, o sea, como que sí lo reescribí mucho, cambió mucho en muchas diferentes etapas de revisión. Entonces, sí, creo que hay de ambas, hay de dos obras. Sí. Mi pregunta es para Ted. Me gustaría saber cuál es o si nos pudieras hablar un poco más de tu relación como con el sentido. Porque, bueno, ya hablabas un poco de eso a propósito del libro de Contracorriente, y yo no conozco tus libros anteriores a ese, pero bueno, ahora que los que leíste un poco, pues veo que son bastante, o bueno, algo distintos de lo que viene después. Y te quería preguntar si digamos, cómo te vas a relacionar tú con el sentido, ¿es algo que se replantea en cada proyecto del libro? Porque bueno, después de ese libro, en el de la Re Augusta, pues es un relato, digamos, bastante, pues, no claro, pero hay algo que es más evidente y a mí mi libro favorito de los tuyos es Parafrasear, que creo que combina ambos modos en cierto sentido. Y luego tienes libros que me parecen a mí muy herméticos, como lo que hicimos. Entonces, y bueno, creo que el último pues retoma un poco como cierta claridad. Y esto también pues lo pensé en torno a lo que dijiste de Hugo Gola, que creo que es una persona que al menos en su poesía pues abogaba por mucha como claridad, ¿no? Y con cierta idea de lo simple. Y ahora que dijiste que tú tenías mucha discusión con él, pues no sé, también me gustaría saber un poco sobre esto en relación a hacer sentido. Es que el problema es que es imposible que las palabras no tengan sentido. Afortunadamente, porque eso significa que podemos dialogar. Pero el problema es también un problema, ese sentido inamovible. Y es precisamente lo que quieres poner en riesgo en un poema. Entonces, no siempre puedes hacer lo que quieres, claro, ¿no? Pero, digamos, en el caso de, hablas tú, voy a ser precisa, en el caso de libros, ¿no? Contracorriente, por ejemplo, que es cuando digo que he hecho el sentido por la borda, suena muy dramático, pero sí tuvo algo de dramático, dejar de ser comprensible y apostar a una especie de, bueno, no sé, como de neobarroco, pues, ¿no?
con los autores que además pues, para mí son una pasión, ¿no? Como César Vallejo en Trilce, como Gerardo Denis, como, bueno, cierto Garcilaso, Baltasar Gracián, Jorge Hernández Campos, que es un poeta mexicano muy, muy bueno, muy olvidado, poco leído, pero me parece muy poderoso. Me doy cuenta frente a todos ustedes que no estoy mencionando mujeres. No significa que no las estoy leyendo. Por ejemplo, una poeta que a mí me parece absolutamente fascinante e imposible de traducir es Elizabeth Bishop o Marianne Moore, ¿no? Que son poetas que dominan la claridad como yo quisiera dominarla dentro de la forma de un poema, ¿no? Elisa mencionó a Szymborska también, que también decía con mucha razón que esa sencillez es dificilísima. Yo estoy de acuerdo que esa sencillez es dificilísima. Entonces, bueno, no sé si estoy haciéndome ya bolas como me preguntaste, pero en el caso, vamos a situarlo en la discusión con Hugo Bolla, ¿no? Que era, Hugo Bolla criticaba mucho el cristal de roca de la poesía mexicana, pues, ¿no? Como era irrompible. Y además recordando a Hugo Bolla, me acuerdo de un maestro que tuve yo argentino, Saúl Yurkiewicz, que hablaba de la columna vertebral del poema. Me acuerdo que esto fue cuando yo tenía 26, 27 años. Yo es la primera vez que escuché eso de la columna vertebral de un poema, y es muy precisa la imagen. Es cierto, tiene una columna vertebral. ¿Y cómo había que romperle esa columna vertebral? Es como torcerle el cuello al cisne del modernismo. Sí hay algo que hay que romper siempre con un poema, ¿no? Y eso creo que ocurre casi en cada poema, aún el más claro que tengas, algo rompiste, algo hiciste con el sentido. Si no, entonces no pasó nada, en realidad. No quiero, bueno, el caso de Muerte en la Rúa Augusta, pues es una novela y sigue una historia, y en ese sentido tiene ese tipo de claridad. Extrañamente no traje parafrasear ahora que lo mencionas en los libros, pero muchas gracias por la pregunta tan inteligente. Hola, ¿qué tal? Me gustaría preguntarles cuál creen ustedes que sería el papel de una persona que traduce o le interesa la traducción, especialmente en este panorama de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuál sería el papel del humano en todo esto que está sucediendo, ¿no? Esa es mi pregunta. Pues creo que la traducción de literatura todavía depende totalmente de los humanos, porque justamente el error humano es lo que para mí hace que, o sea, no sé, lo que se transmuta en el acto de traducir bien un poema, la nueva materia que se crea, eso es lo que hace posible la traducción. O sea, si no se adultera el original, la traducción no sirve. O sea, sí creo que para traducir hay que crear de nuevo, ¿no? Es como desarmar algo que estaba hecho y armarlo de nuevo con los mismos materiales, pero haciendo otra forma, ¿no? Entonces, sí pienso que es un elemento absolutamente esencial ahora, ¿no? La traducción puede funcionar automática o, bueno, de la inteligencia artificial me imagino que funciona mejor, porque nunca, la verdad, nunca la he usado, o sea, yo soy muy radical contra la inteligencia artificial y nunca la he usado, más allá de los buscadores que ya te la dan, te la echan, aunque no la quieras, ¿no? Pero me imagino que funciona bien para otro tipo de traducción, pero yo creo que sí al igual que para escribir un poema no funciona, no va a funcionar para traducir un poema, porque la traducción es un acto intensamente creativo también. Sí, la traducción, bueno, es una discusión interesante lo que dice Elisa acerca, porque está la traducción de poesía y está la traducción de otras cosas. En el caso de la traducción de poesía, dice Elisa de que hay que mover las piezas, o sea, del original, y hay siempre una decisión moral con respecto a la traducción de poesía y con la relación con el original. En ese sentido, es siempre un oficio de alto riesgo, porque ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a traicionar a favor de una versión tuya que obedezca a tu lenguaje, las rimas de tu lenguaje en el caso de que decidas seguir una forma? ¿O vas a hacerle fiel a ese original y hacer una versión lo más literal posible?
Es una discusión constante en la traducción de poesía. Yo creo que es muy interesante y yo tiendo a escoger la literalidad, pero muchas veces lo que ocurre con la literalidad es que entonces tienes la misma versión del poema miles de veces, ¿no? Entonces, sí vale la pena esa creación de otro poema en tu idioma, ¿no? Eso por el lado de la traducción de poesía, que es verdadera, no creo que la inteligencia artificial deba intervenir jamás, pero estoy segura de que lo va a acabar haciendo, y eso me parece terrible, porque hay una cosa que nunca va a poder hacer y es el matiz, ¿no? Ahorita estoy traduciendo, hace mucho que no traducía, digamos, como chamba, estoy traduciendo una novela para adolescentes y ha sido muy interesante. Se lo conté a un amigo que no tiene nada que ver con la literatura y me dijo, mete la inteligencia artificial y que te haga la primera versión, ¿no? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Y bueno, estuve a punto de decirle, sabes que ya no puedo ser tu amiga. O sea, aquí se acabó nuestra amistad. No, se acabó. Me pareció insoportable eso. Y he estado traduciendo y cada palabra tú tienes que tomar una decisión. Y eso me parece interesantísimo y no veo cómo lo puede hacer una máquina. Cada palabra, porque es claro, como es para jóvenes, el vocabulario es muy elemental, pero cada vez que dice said o she says, ese verbo decir no es igual, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el matiz y puedes escuchar el tono de los personajes. Y eso no lo va a poder hacer una máquina. Espero que no lo pueda hacer una máquina. Bueno, en nombre de la librería Agonía, quisiéramos agradecer a Elisa Díaz Castelo y a Teddy López por esta lectura de poesía. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares de ambas poetas sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Y una última pequeña cosa, antes que se paren, por favor, estamos haciendo una pequeña dinámica. En sus sillas hay un número. Queremos hacer una pequeña rifa y que aquí nos den el número. ¿Quién quiere? ¿Te lo digo? Sí. 14. El número 14. Ahí. Perfecto. Muchas gracias. Eso sería. Y lo esperamos en las próximas presentaciones.